Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidis a nuestro día 3 en Tailandia. Bueno, les cuento que he venido a un restaurante que encontré como paseando por ahí y voy a probar por primera vez el famosísimo Pad Thai. Se ve muy bueno, se ve rico. Me pedí un jugo de maracuyá y como postre el famoso mango con arroz. Vamos a ver qué tal. Se ve riquísimo todo, la verdad. Yo siento que no me va a dar el tiempo para probar todo lo que quiero probar, pero me voy a esforzar, ¿ok? Lo primero que me llegó fue el jugo de maracuyá. Oh, espectacular, no tenía idea de lo bueno que está esto. Ya llegó mi famosísimo Pad Thai. Se ve interesante, tiene como maní a un lado, un limoncito, tiene como verduras salteadas, cerdo y aparte te dan el picante, yo me imagino para que tú vayas regulando la cantidad que toleras. Ah, son como noodles. Qué interesante. Qué cosa tan deliciosa. Como comida china con comida india con comida. Es maravilloso. Soy nueva fan de la comida thai, es todo lo que les puedo decir. Bueno, ya salí de mi primera vez probando Pad Thai y le pedí que me regale un poquito más de hielo porque se me derritió rapidito ese smoothie. Yo le calculo que en 8 minutos, 10 minutos me comí todo. Es que no tienen idea lo rico que estaba. Tenía maní y una tajadita de limón y cuando le ponías y mezclabas todo eso, el sabor era aún más potente. Ay, no, muy rico. Ahora quiero probar curry rojo, curry verde y un montón de cositas más. Este smoothie me costó $1, 30 wraps. Y el Pad Thai me costó 60. En total gasté $3 en esta deliciosa comida. Me cambié de blusa porque sentí que el sol me estaba consumiendo y sin querer he llegado a una zona súper comercial, no sé si logran ver en la parte de atrás, pero siento que esta zona es súper turística, estoy cerca del Gran Palacio y acá siento que los precios están un poquito más altos de la zona donde yo estoy hospedada. Entonces, igual me compré esta camisa en 100 bahts, que son como $3, me pareció súper barata y así ando, me amarré el pañuelo ahí. Me encanta que el pañuelo que me regaló la abuelita de Mehmet es súper versátil, como que puedo usarlo de diferentes maneras. ¿Saben qué he notado en esta zona? Que huele full a marihuana. Creo que aquí la gente compra porque no sé si sabían que acá es legal la marihuana. Entonces, por estas zonas creo que la gente consume esa situación. Y hay bastante turista, entonces me imagino que es por eso. Quiero irme a una zona donde hacen uñas, pero como están muy caras, quizás solo me tome una cervecita porque estaba bien bonito el lugar, pero ya no recuerdo cómo regresar. Bueno, regresé al espacio donde les decía que es súper turístico. Yo creo que este es el área principal donde se concentra el área de masajes, el área turística. Acá, por ejemplo, una cerveza pequeña en 80 wraps. Son como $2.50.
Veamos dónde me tomo una cervecita. Quiero un espacio lindo y agradable. Pero también me quiero comprar unos zapatos cómodos. Pero no sé dónde. Yo creo que aquí. No, aquí estaba caro. Ay. No me van a creer lo que me pasó. Yo iba caminando de lo lindo y pensé que la gente me quedaba mirando porque me veo linda. Pero me acordé que me amarré atrás del pantalón un cordón. Qué vergüenza, yo paseándome como cosa buena y la gente me miraba porque cargaba eso amarrado. Pero bueno, ya me vine aquí a un lugar lindo, nice, a tomarme una cervecita porque me lo merezco. Voy a quitar esto, pero qué vergüenza. Como blusa, me compré sandalias frescas y ya la vida es más relajada. Esta vida se hizo para tomar cerveza. Los caminos de la vida. Por aquí les muestro un poco la hermosa ciudad de Bangkok. No me van a salir con que no les muestro nada, que solo grabo mi cara, porque de verdad me esforcé en poder ir grabando mientras iba a bordo de la motocicleta esta. Y también les quiero mostrar un poco del paisaje en la noche, que me pareció un espectáculo. Creo que no logro transmitir la belleza de la ciudad en mis videos porque obviamente mi cámara no es nada profesional, pero sin duda es una ciudad maravillosa, llena de vibra, llena de color, sabor, olores. El calor es un poquito fuerte, pero creo que ahora estoy en un buen tiempo para visitar y hacer turismo. Así que por aquí les muestro un poco de un parque que visité cerca de donde yo me estaba quedando hospedada. Día 4 en Tailandia. Me arreglé para ir al famosísimo Grand Palace, o el palacio, como que el palacio central más importante de acá. Y luego me haré como que un paseo por donde está el Gran Buda dorado. Me parece increíble, por eso me puse como que más elegantona y hay que taparse brazos y piernas. Entonces por eso estoy así vestida. Y creo que amerita que me vea un poco más presentable por respeto y por código de vestimenta. Yo me siento divina. Oh, Dios mío, empezó a llover. Para el colmo de mis males, me tocará comprar un paraguas.
Bueno, les cuento que ya me encuentro cerca del palacio y he venido a comer algo rapidito porque no desayuné. Encontré un lugar que parece ser más como para turistas, como cafetería y restaurante. Y también tienen comida súper tradicional, entonces me pedí un curry verde, sopa de curry verde. Espero sea poquito picante, no mucho. Arroz y un jugo de fresa. En todo eso se me va aproximadamente $5. Yo creo que es súper buen precio. Entonces vamos a ver qué tal a Qatar. Es la primera sopa creo que voy a probar oficialmente. Bueno, ya llegó mi comida. Este es el curry, es un curry verde, un poquito picante y una porción de arroz con un jugo de fresa. Yo creo que con esto quedo bien papeada, llena de energía y lista para recorrer y caminar la ciudad. Como verán, hoy, según yo, me estilicé un poquito los rizos. No quedó muy bien, pero se intentó. Vamos a probar esta delicia. A ver qué tal. Mi primera sopa tailandesa. Obviamente no cuenta la que compré en el 7-Eleven porque eso es rapidito, ¿no? Pero esta sí es una sopita oficial. Ayer probé curry verde, pero en versión arroz. Esta es versión sopa. Qué maravilla. La chica dice, es poquito picante, pero esto pica. Nena, esto pica potente. Está riquísimo. Tiene como un toque de coco. Quiero creer que tiene un toque de coco. Y muy buena. No sé. Me encantan los sabores de acá. Maravilloso. Voy a seguir comiendo y les muestro cuando ya esté yendo al Gran Palacio. Yo me encuentro en la parte de la entrada y hay que comprar un ticket que cuesta aproximadamente $10. Y aproximadamente $10. Y con esto pues ingresas al famoso Gran Palacio. Vamos a mirar. Encontramos oficialmente en el interior del famosísimo Grand Palace. Esta parte de acá me parece impresionante, que es lo que más destaca, creo yo. No estoy segura cuánto sea la extensión territorial de este palacio, pero fue habitada por pues los reyes, así que el valor histórico y simbólico es bastante significativo. Donde una especie de guardianes y algunos datos interesantes que me llamaron muchísimo la atención de acá es que el budismo no es solamente considerado una religión, que es más del 90-95% de habitantes que son los que practican el budismo, sino es más bien un estilo de vida. Aquí las personas verdaderamente consideran y tienen claro cómo funciona este tema del equilibrio interno y de no dejarse llevar por el desequilibrio, valga la redundancia. Aquí está muy mal visto perder la calma, como alterarte o enojarte, por eso también se lo conoce como el país de la sonrisa. Aquí las personas siempre están alegres, siempre son felices y siempre te tratan bien, es maravilloso. Otro dato súper simpaticísimo y maravilloso que me pareció de acá es que pues este es un país que nunca fue colonizado como la mayoría de países de acá del sudeste asiático. Entonces ellos conservan su cultura y sus raíces al 100%, no tienen ningún tipo de alteración en su riqueza cultural y religiosa. Entonces este es un dato interesantísimo porque todo lo que vemos no ha sido alterado, o sea, son 100%
ellos desde su origen hasta la actualidad. Tienen tienen un montón de dioses protectores guardianes y siempre fuera de cada edificio van a encontrar como estos pequeños guardianes a los que les ponen flores, les ponen agua, les ponen comida, como una muestra de que se hace ofrenda para que ellos continúen protegiéndolos. Se me hace un acto tan lindo, lleno de tanta nobleza y bondad. Y wow, eso está increíble, no tienen... wow, qué maravilla, miren esto de acá, de locos. Lo único malo es que a esta hora la luz del sol no está muy buena como para hacer fotos, pero por ejemplo miren, esta parte de acá están como dos guardianes en la entrada y se dice que la parte más sagrada del cuerpo es la cabeza, entonces nunca, está mal visto que toques la cabeza de otra persona, y la parte más inferior o más baja del cuerpo son los pies, entonces es de muy mala educación que apuntar con los pies o cosas por el estilo. Bueno, esos son algunos de los datos curiosos que les puedo dar de este increíble país, de esta maravillosa cultura, que hasta ahora de verdad me ha dejado 100% sorprendida, me ha dejado con una hermosa primera impresión de sus increíbles templos, de su religión, la riqueza cultural que tienen. Miren, por ejemplo, aquí hay otro tipo de guardián que tiene como forma de reno. Y así tienen todo tipo de animales, formas, colores y maravilloso. Me encanta. Miren lo que es esto, una maravilla. Miren, estamos en un área rodeada de budas. Se siente una energía muy interesante, muy agradable, muy relajante. Hermoso, la verdad. Recorriendo y caminando alrededor de este palacio, la verdad me sentí súper bien, recargué mi energía y mi vibra como de toda esta, valga la redundancia, energía positiva que se maneja aquí, tanto en el budismo como en todas las religiones. Yo creo que la energía que fluye es por y para el amor hacia Dios, entonces no me vayan a juzgar si me ven haciendo una oración, porque creo que mientras uno se dirija directamente hacia Dios puede hacerlo en su casa, en su cama, en un templo, en una mezquita, donde sea, y me pareció un momento lindo de conectarme con Dios, un momento haciendo una oración en este templo. No tengo la menor idea cómo se realiza una oración budista, pero investigué en ChatGPT lo más rápido que pude y salía que se deben hacer 3 inclinaciones y pensar siempre en el bienestar de a quienes más amas, de tu familia, de tus cercanos, y desde el fondo de tu corazón enviar luz, amor, vibras positivas, y de ahí ya empezar con tu oración, todo lo que quieres sacar de tu corazón, como cualquier oración, ¿no? Cuando uno está orando, saca todo lo que lleva adentro y pide por el bien de la familia, los amigos, de la humanidad en general. Y pues esta experiencia me llenó de mucho amor el alma y el corazón, así que no voy a permitir a nadie que me venga a decir dónde, cuándo y cómo conectarme con Dios. Espero respeten lo que estoy haciendo, me parece una experiencia muy interesante, muy linda, y aquí lo importante, como siempre digo, es que venga desde el amor.
Para concluir esta hermosa travesía, aventura y recorrido por este hermoso templo, estuvimos visitando este gran Buda que antes estaba en el templo que les mostré en un video anterior y pues lo trasladaron aquí al Grand Palace, una experiencia maravillosa también. Dentro de uno de los espacios icónicos, de los espacios más icónicos de acá, del templo de One Rat, y es el Buda inclinado. Es un Buda gigante que se encuentra reclinado sobre su brazo y es una locura total verlo, la verdad. Creo que voy a hacer la fila para hacerme la foto porque vale la pena. Es gigantesco, imponente, impresionante, de locos, muy lindo. Luego de eso salí en la noche a recorrer la famosa calle Nanas, el barrio Nanas, no estoy segura, pero es donde se encuentran las Ladyboys, el meollo del asunto, donde está donde las papas queman. Salí traumada, pero eso les contaré en un nuevo video. Les mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.